Estamos solo a una semana para conocer todos los detalles de iOS 19 o quizás iOS 26 y en este video te traigo un resumen de todo lo que se ha filtrado y que esperamos ver. Así que comencemos. Hablemos primero de lo que te conté hace unos días sobre el supuesto cambio de nombre a que entonces Apple estará utilizando iOS 26 en vez de iOS 19. Aunque esto suene alocado, el reporte tiene un poco de sentido. Apple tiene un sinnúmero de sistemas operativos. Actualmente tenemos iOS 18, macOS 15, visionOS 2 y otros más, así que la compañía quiere darle un poco más de sentido y orden a todos estos sistemas operativos. Al parecer, todos estos sistemas estarán cambiando al número 26 este año, ya que como Apple estará utilizando como referencia el año en que esta actualización estará más presente durante el año, pues entonces no estará utilizando iOS 25 porque esta actualización solamente estará disponible durante los últimos 3 meses de este año. De cierta manera, esta lógica tiene sentido, así que ya veremos qué pasará y cómo sorprenderá a los que no siguen este tema tan de cerca y vean cómo entonces pasaremos de iOS 18 a iOS 26. Comencemos ahora a hablar sobre los cambios que se esperan con iOS 26 y se espera que traiga un rediseño prácticamente por completo a la interfaz de usuario. Apple estará haciendo este cambio para darle un sistema de uniformidad a estos sistemas operativos, ya que ahora mismo iOS 18, macOS 15 y visionOS 2 se ven muy diferentes entre sí. El rumor es que estos sistemas operativos estarán cambiando para seguir el estilo de visionOS con elementos de cristal y elementos translúcidos que quizás hasta estaremos viendo hasta los mismos iconos redondos de visionOS dentro de iOS 26, pero el punto es que entonces estará cambiando prácticamente todo el sistema operativo. En realidad creo que ya es hora de que veamos un cambio a iOS. No vemos uno hace más de 10 años con iOS 7 y si Apple pues planifica unificar los números de las diferentes versiones de estos sistemas operativos, pues también tiene sentido que se unifique cómo es que se ven. Hablemos ahora de una función que alegrará a muchas personas, aunque luego te estaré contando más sobre lo que estaremos viendo como parte de Apple Intelligence, pero la compañía estará utilizando el sistema de inteligencia artificial y su conocimiento sobre cómo las personas utilizan los teléfonos para entonces analizar cómo estás utilizando específicamente tu iPhone y de esa manera pues poder hacer ajustes en cómo es que entonces la batería se usa para que entonces pues pueda rendir un poco más. Sin embargo, lo que más las personas estarán celebrando es la idea de ver un indicador de cuánto tiempo falta para cargar la batería, algo que ha existido por mucho tiempo en los equipos de Android y también las computadoras de Apple y por fin al parecer estará llegando con iOS 26 o iOS 19. Aunque suene súper alocado, algo que también se ha estado rumorando es que Apple tiene planes de lanzar una versión limitada del sistema de Stage Manager para que también funcione directamente en el iPhone. Esto significa que entonces si conectas tu iPhone a un monitor, tendrás acceso a que tenga como una interfaz como una computadora, así como funciona si haces lo mismo con varias de las tabletas que Apple vende. Esto sería increíble y no sería algo tan imposible de hacer, ya que por años Samsung lo ha hecho con sus equipos Galaxy y hoy día los iPhones más recientes tienen RAM y el poder suficiente para poder tener acceso a esta función porque se parece en cuestión del desempeño al de una iPad. Ya veremos si se hace realidad esta función porque sin duda alguna sería algo sumamente útil para que tu iPhone se convierta también en una computadora que llevas en tu bolsillo. Cada año Apple le da nuevas funciones a sus audífonos y este año al parecer no será la excepción. Con iOS 18 vimos lo de la parte de prueba de audición, pero con iOS 26 se espera que Apple esté trayendo la función en algunos de los modelos de AirPods para poder tener la habilidad de poder tener un sistema de traducción en vivo. Esto obviamente estará utilizando el sistema de Apple Intelligence para que puedas escuchar a alguna persona hablando inglés y por ejemplo pues puedas recibir esa traducción directamente en español en tus audífonos. Es posible que entonces tú cuando estés hablando pues utilices tu teléfono para poder entonces reproducir esa traducción en inglés o en el idioma en el que está hablando esa otra persona para que puedas tener prácticamente una conversación utilizando tus audífonos y el sistema de Apple Intelligence. Esto en realidad sería excelente y tampoco sería algo sumamente alocado en cuestión de una función, ya que hoy día hay muchos servicios que hacen algo similar a esto, así que yo espero que sin duda alguna esto sea realidad. Se espera que iOS 26 traiga también finalmente la integración del servicio de inteligencia artificial de Google, el sistema de Gemini, para que se integre directamente al sistema operativo de los equipos de Apple, así como sucedió el año pasado con ChatGPT.
Esto sería excelente porque hemos visto ya todos los avances y mejoras que puede hacer este sistema de Gemini, y tenerlas directamente en el iPhone sin tener que utilizar la aplicación de Google sería algo bastante excelente. Una vez más, esto no es algo sumamente alocado, ya que se había filtrado que esto estará llegando con iOS 18.4, así que para nada me sorprendería que lo vea la semana que viene en la presentación de iOS 26. Recientemente se rumoró que Apple estará lanzando una nueva aplicación enfocada en videojuegos con su más reciente actualización de iOS 26. Esta entonces estará trayendo tres grandes funciones, y la primera de ellas sería que entonces funcione prácticamente como un sistema para poder abrir los juegos, que puedas entonces abrirlos directamente desde ahí. También se espera que tenga un servicio como de noticias para que puedas recibir información de eventos, actualizaciones y mucho más, y que entonces pues sea como la evolución del sistema de Game Center para que puedas tener ahí los logros, las tablas de calificación, y que sea una parte más como social, así como funciona en las demás consolas. La idea de esta aplicación sin duda alguna es que el iPhone se convierta cada vez más como una consola de juegos, y que además del modo de juego que llegó con iOS 18 que optimiza el desempeño a la hora de jugar, pues también haya una aplicación o un lugar directamente en el iPhone para manejar y abrir los juegos que tengas descargados. En realidad esto es lo que más me emociona de iOS 26, y estoy loco ya por ver si esto se hace realidad o no. Otras nuevas funciones que esperamos ver con esta actualización es un mejorado sistema para poder conectarte a las redes Wi-Fi públicas. Con este cambio, si se hace realidad, si estás llenando por ejemplo un formulario directamente en tu iPhone para poder conectarte a esa red Wi-Fi, esa información que llenaste se estará sincronizando para que entonces pues esté lista para que se pueda utilizar en tus otros dispositivos sin tener que volver a rellenar ese formulario. Si esto se hace realidad, sería un alivio bastante sustancial para aquellas personas que viajan, ya sea utilizando varios equipos de Apple, para que entonces pues no tengas que estar llenando esa información constantemente como tenemos que hacer hoy día. Como Apple ya implementó los mensajes RCS directamente en sus equipos con iOS 18, pues se espera que la compañía también esté implementando la nueva actualización de este sistema con iOS 26. Con esta actualización se espera que la compañía permita, por ejemplo, un sistema de cifrado de extremo a extremo, algo que no existe ahora mismo cuando hablas directamente con una persona con Android, que también haya un sistema para poder responder directamente a ese mensaje cuando estás utilizando estos mensajes de RCS, que también puedas editar ese mensaje que enviaste, que puedas cancelar el envío si enviaste algo por error, y que pueda entonces funcionar mucho mejor el sistema de reaccionar directamente a un mensaje cuando envías un emoji. Yo espero que todo esto sí llegue, pero quizás no estará disponible en las primeras betas de iOS 26, ya que dependerá de las proveedoras que actualicen sus sistemas, así que tendremos que esperar un poco más de tiempo para poder probar esta función si es que se hace realidad. Hablemos ahora del tema más complicado, y es qué Apple estará diciendo en este evento sobre su sistema de Apple Intelligence. Ya sabemos que técnicamente con esta actualización estaremos viendo las funciones de Siri que se suponía que llegaran con iOS 18, como la parte del contexto personal para que Siri pues conozca todo lo que pasa en tus equipos, y poder entonces también tomar acciones por ti en las aplicaciones que tengas, como también en aplicaciones de terceros. Sin embargo, veremos otras funciones de Apple Intelligence en este evento. Lo que hemos escuchado en cuestión de rumores es que Apple estará fusionando el sistema viejo de Siri con el nuevo, para que entonces este nuevo y mejorado Siri sea el que haga todo lo que le pidas, ya sea por escrito o por un mensaje de voz. Con iOS 18, el sistema viejo de Siri, que se encarga de las acciones como llamar a una persona, crear eventos y más, pues todavía existe, mientras que hay otro nuevo Siri que se encarga de manejar los pedidos más difíciles, como los que hablas directamente con ChatGPT. El rumor es que ahora con iOS 26 o iOS 19 todo esto esté bajo un mismo Siri, para que entonces este sistema sea mucho más inteligente y también mucho más rápido. El otro reporte es que Apple estará permitiendo a los desarrolladores de aplicaciones de terceros utilizar sus modelos de inteligencia artificial que están almacenados directamente en el dispositivo. Esto le permitirá a los desarrolladores utilizar estos sistemas de inteligencia artificial para poder crear resúmenes, textos, imágenes y mucho más, sin tener que utilizar otros modelos de la competencia que en ocasiones necesitan ir directamente a la nube para poder hacer el pedido, sino hacerlo directamente en el dispositivo. Ya veremos qué beneficio estará trayendo esta función tanto para los usuarios como para los desarrolladores, así que seguiremos bien pendientes. En fin, la idea de un Siri que funcione
funcione más como un sistema como ChatGPT ha sido atrasado y no creo que esté llegando en este evento, ni tan siquiera con el lanzamiento de iOS 26. Es posible que tengamos que esperar algún momento el año que viene para ver entonces cómo Apple estará lanzando todo esto, ya que debemos de recordar que con los atrasos del nuevo Siri, pues eso provocó un efecto en cadena y Apple ha tenido que atrasar estas funciones más avanzadas de inteligencia artificial y de Siri, pero ya veremos qué estará pasando porque Apple sin duda alguna tiene que hacer algo para mostrarse competitivo y que está en esta carrera de inteligencia artificial. Hablemos ahora de lo más importante para muchas personas y es cuándo estará llegando esta actualización. El lunes 9 de junio se estará llevando a cabo este evento y ese mismo día pues esperamos ver la primera beta de iOS 26 o iOS 19. Luego después, en un poco más de tiempo, ya sea en junio o en julio, estaremos viendo la primera beta pública para que más personas puedan probar esta versión y luego en algún momento a mediados de septiembre estaremos viendo el lanzamiento de la versión final para todo el mundo y que entonces pues todas las personas puedan utilizar iOS 26. Ahora bien, si hablamos de la parte de compatibilidad, pues se espera que iOS 26 funcione a partir del iPhone 11 en adelante y también el SE de segunda generación, aunque obviamente pues habrá diferencias en cuáles funciones estarán disponibles en cuáles dispositivos, así que no todo lo nuevo que traiga iOS 26 estará disponible para estos teléfonos ya un poquito viejitos de parte de Apple. En fin, para terminar, yo estoy emocionado por ver cómo será este rediseño, si se hace realidad o no. También la aplicación de juegos me llama mucho la atención y también me gustaría ver cómo Apple estará respondiendo a las funciones de Apple Intelligence para poder mantenerse competitivo en esta carrera. Ahora que hemos llegado al final, te recuerdo que aquí en este canal estaré transmitiendo el evento y reaccionando al mismo, así que si no te quieres perder esa transmisión, suscríbete a este canal y enciende las notificaciones para no te pierdas ese video. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos rumores y dime cuál de todos estos cambios te gustaría ver en iOS 19 o iOS 26 para que esta actualización sea perfecta para ti. Gracias por ver este video, si te gustó dale like, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.